Hola a todos, en este video vamos a tratar el tema números complejos. La primera parte, que es la forma binómica de los números complejos. Habrá una segunda parte porque es un tema bastante largo. Es el tema más importante de este trimestre. Bueno, empecemos. Como vimos en actividades anteriores, con el conjunto de los números reales podíamos realizar todas las operaciones matemáticas que existen. De hecho, es el que utilizan las calculadoras para poder trabajar. Pero hay una operación que dentro del conjunto de los reales no se puede hacer, que es la raíz de índice par y radicando negativo. Para poder solucionar este inconveniente y poder resolver este tipo de operaciones es que se crean los números complejos, el conjunto de números complejos. Nosotros vamos a empezar a verlo y vamos a empezar a ver en qué consiste este conjunto y qué operaciones se pueden realizar. Vamos a empezar mostrando qué es un número complejo. Su forma binómica está compuesta por una parte real, que es un número, y una parte imaginaria, que es un número acompañado de la letra i, que se llama unidad imaginaria. Es decir, todos los números complejos tienen esta parte real y una parte imaginaria que está siempre sumando o restando. Por ejemplo, si decimos la raíz cuarta de 81, siempre es igual a más o menos 3. ¿Por qué? Porque 3 multiplicado 4 veces nos da 81 y menos 3 multiplicado 4 veces también nos da 81. Quiere decir que el exponente par siempre da como resultado un número positivo. Es por eso que cuando decimos que hay una raíz par de índice, como esta raíz cuarta, de un número negativo, en los reales no tiene resultado, no existe, porque no hay ningún número positivo o negativo que multiplicado un número par de veces nos dé negativo, siempre nos da positivo. Vamos a ver un ejemplo numérico como para que quede más claro el concepto de números complejos. Por ejemplo, tenemos el complejo menos 7 más 3i. Siempre dijimos que está formado un número complejo por una parte real y de una parte imaginaria acompañada de la letra i, que es la unidad imaginaria. En este caso, el menos 7 sería la parte real y el 3 es la parte imaginaria. ¿Por qué? Porque siempre viene acompañado por la letra i. Por ejemplo, en este otro complejo, menos 3 más 5i, menos 3 es la parte real y 5 es la parte imaginaria. Otro ejemplo puede ser 4 menos 2i, parte real 4, parte imaginaria menos 2. 1/3 más i, parte real 1/3, parte imaginaria 1. ¿Por qué 1? Porque generalmente no se pone y aparece la i sola. Entonces ya se considera que la parte imaginaria vale 1. Ahora bien, sabiendo esto, vamos a definir a la unidad imaginaria i y cuál es su valor numérico. I es una unidad imaginaria, como dijimos, que fue creada para solucionar el problema de las raíces pares de radicando negativo. Pero para entender mejor su valor vamos a ayudarnos con una operación matemática. Por ejemplo, si tenemos la raíz de menos 64, según lo que explicamos hasta ahora, no tiene resultado dentro del conjunto real. Entonces, por un proceso de potenciación podemos separar el menos 64 en dos términos, el 64 y el menos 1. De esta manera podemos separar en dos las raíces, por un lado la raíz de 64 y por el otro la raíz de menos 1, y calcular tranquilamente la raíz de 64, que sí tiene resultado y es 8. Y nos quedaría 8 por la raíz de menos 1. La raíz de menos 1, como es raíz par de radicando negativo, no tiene resultado. Entonces a este término, raíz cuadrada de menos 1, le vamos a poner como símbolo la letra i, diciendo que es 8i. Reemplazamos, como dijimos, el valor de la raíz de menos 1 por la unidad imaginaria, quedando 8i, lo que representa o lo que nos está diciendo que es un 8 imaginario. ¿Por qué? Porque la operación original no tenía resultado en los reales, porque era un radicando negativo. El valor de la raíz cuadrada de 64 es 8 y de la de menos 64 es 8i, es un 8 imaginario.
De esta manera vemos que la unidad imaginaria es la componente que hace negativo al radicando. ¿Por qué? Porque es la raíz de menos 1 y está indicando que el valor que la acompaña, es decir, el número, en este caso el 8, indica que es un número complejo. Vamos a ver lo que es el conjugado de un número complejo. El conjugado de un número complejo es el mismo número complejo, el original, pero cambiando solamente el signo de la parte imaginaria. Esto es muy simple. Si tenemos, por ejemplo, un número complejo menos 1, menos 5i, recuerden que menos 1 es la parte real, menos 5 la parte imaginaria, el conjugado de este complejo va a ser la misma parte real, menos 1, pero va a cambiar el signo de la parte imaginaria, va a quedar menos 1 más 5i, solamente cambia el signo de la parte imaginaria. Vamos a ver las operaciones que se pueden hacer dentro del conjunto de los complejos. Por ejemplo, el producto de un escalar por un complejo. Llamamos escalar a cualquier número real, positivo, negativo, fraccionario, lo que sea. Cuando se lo multiplica por un número complejo, simplemente se aplica la propiedad distributiva. Vemos el ejemplo. 7 más 3i está multiplicado por el escalar menos 2. Es decir que se puede aplicar la propiedad distributiva y el menos 2 multiplicaría primero al 7 y luego multiplicaría al 3. Quedaría menos 2 por 7 y menos 2 por 3, la parte imaginaria. Entonces la parte real quedaría menos 14 y la parte imaginaria menos 6i. La suma y resta de dos números complejos es muy sencilla. Para poder sumarlos o restarlos, simplemente se tienen que sumar o restar entre sí las partes reales por un lado y las partes imaginarias por otro. En estos ejemplos tenemos, por ejemplo, complejo 1 más complejo 3 menos complejo 2. Reemplazando con los valores que tenemos que las partes reales son el menos 4, el 0 en el segundo complejo porque no existe parte real, y el 2 en el último complejo. Entonces las partes reales se operan entre sí y las partes imaginarias tenemos el 9, el menos 4 y el menos 1. Entonces también se operan entre sí, dando como resultado este ejemplo menos 6 en la parte real y más 6i en la parte imaginaria. Otro ejemplo es si tenemos el menos complejo 3 más 3 veces el complejo 1. Primero resolvemos, como habíamos visto, por distributiva el producto de un escalar y después volvemos a operar lo real con lo real y lo imaginario con lo imaginario. El resultado que nos da al final esta operación es un número complejo que tiene menos 2 en su parte real más 31i en la parte imaginaria. Para el producto multiplicación de complejos se aplica una fórmula siempre de la misma manera. Es una fórmula donde se divide en dos partes la multiplicación. Por un lado la parte real y por el otro la parte imaginaria. Si tenemos, por ejemplo, para aplicar la fórmula el complejo 1 y el complejo 2 y están multiplicando, vamos a ver la fórmula. La parte real es la multiplicación de las dos partes reales menos, siempre menos, la multiplicación de las dos partes imaginarias. Y para la parte imaginaria es la parte real del primero por la imaginaria del segundo, más, siempre más, la parte imaginaria del primero por la real del segundo. Esto nos da un resultado de un número complejo. En un ejemplo numérico tenemos 1 más 4i por 2 menos 3i. Aplicando la fórmula hacemos las dos partes reales multiplicadas, 1 por 2, menos, siempre menos, las dos imaginarias multiplicadas, 4 por menos 3. Y en la parte imaginaria del resultado tenemos la real del primero, que es 1, por la imaginaria del segundo, que es menos 3, más, siempre más, la imaginaria del primero por la real del segundo, que es 4 por 2. Realizando los cálculos, nos quedaría que el resultado final
es 14 más 5i. Vamos a ver ahora la división o cociente de números complejos. Igual que en la multiplicación, se debe aplicar una fórmula siempre de la misma manera. Se multiplica el numerador por el conjugado del denominador y en la parte de abajo se divide todo esto por la suma de los cuadrados de los términos que componen el denominador original. Fíjense acá, tenemos dos complejos que se dividen y se transforma en el numerador por el conjugado del denominador y abajo se suman los términos al cuadrado del denominador. En un ejemplo numérico, fíjense que se transforma la división en el complejo 7 más 2i por el conjugado del denominador, dividiendo los dos términos al cuadrado que componen a este denominador. Es decir, en el numerador quedaría 7 más 2i, 4 más 3i porque ha cambiado el signo, dividido 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y se resuelve el numerador como un ejercicio común de multiplicación, quedando el resultado 22 más 29i sobre 25. Potencia de la unidad imaginaria se refiere a que la unidad imaginaria puede aparecer elevada a un exponente cualquiera y debe ser calculado para determinar el valor final del número complejo. Siempre para poder determinarlo hay que guiarse por esta tabla de valores. Son 4 valores, i a la 0, i a la 1, i al cuadrado e i al cubo. I a la 0, aplicando la propiedad de la potenciación, todo número elevado a la 0 es igual a 1. I a la 1 es igual a i, que, como vimos anteriormente, era igual a la raíz de menos 1. I al cuadrado es igual a la raíz de menos 1 al cuadrado. Como el índice y el exponente son iguales, se puede simplificar y queda menos 1 de resultado. E i al cubo es igual a i al cuadrado por i y es igual a menos i. Vamos a un ejemplo. Si tenemos i a la 3257, se resuelve siempre dividiendo el exponente por 4. Manualmente, porque lo que aquí nos interesa es el resto de esta división, que en este caso dividiendo por 4 manualmente, el resto nos da 1. Quiere decir que i a la 3257 es equivalente a i a la 1, el resto se transforma en el exponente, y esto es igual, según la tabla que vimos, a la raíz de menos 1. Bueno, aquí termina la primera parte del tema números complejos. Será hasta el próximo video donde veremos la segunda y última parte de este tema que, como les dije antes, es el más importante de este trimestre. Espero que les haya ayudado este video a comprender mejor el tema y a poder ver si hicieron bien o no los ejercicios o ayudarlos a resolverlos. Muchas gracias, estoy siempre a su disposición para cualquier consulta.